Vamos con este interrogante que nos plantea Diario La Hora sobre los vicepresidenciables Abad y Arauz. ¿Es un angustiante signo de interrogación? Bueno, este medio nos pregunta ¿qué debería y qué no debería esperarse de ellos, Verónica Abad y Andrés Arauz? El vicepresidente debería ser una fuente de gobernabilidad y confianza, no una bomba de tiempo que mantendría en tensión permanente tanto al país como al propio mandatario. En este sentido, en esta segunda vuelta, los candidatos a vicepresidente de ambas fórmulas, Abad y Arauz, constituyen un angustiante signo de interrogación para la ciudadanía. Esto dice Diario La Hora. Sus rezagos de otra época. Fue en aquel entonces de que el expresidente José María Velasco Ibarra, quien acuñó la famosa expresión conspirador a sueldo, esta se refería a la figura del vicepresidente, y ese calificativo tan abusado recientemente es muy propio de aquella época. Vale recordar que Velasco fue traicionado por su binomio, por su vicepresidente, en una ocasión y que en otra, cuando en nombre de la participación y pluralismo se habían elegido presidente y vicepresidente no en binomio, sino por separado. Tuvo que bancarse que uno de sus enconados antagonistas ocuparía la segunda magistratura. Hoy por hoy, ni Daniel Noboa ni tampoco Luisa González parecen enfrentar una dinámica de este tipo con su compañero de fórmula, pero sí entran en juego otros factores de la política que debilitan a las respectivas candidaturas y por ende a la propia gobernabilidad. Un dilema regionalista. En el caso del Ecuador, donde el regionalismo ha sido un factor determinante en el sistema político y en la configuración económica, la vicepresidencia solía ser un espacio de conciliación e integración. Tradicionalmente, el vicepresidente debía proceder de la región supuestamente antagónica a la del presidente y tender puentes con los grupos de poder de dicho lugar para ayudar a consolidar una gobernanza nacional. Esta receta ayudó que, por ejemplo, diversos sectores de la sierra identificados con el liberalismo económico y el anticomunismo se sumarían al apoyo a León Febres Cordero o al propio Yamil Maguad. Accedería a importantes círculos políticos de Guayaquil por medio de, adivinen, Gustavo Noboa, aunque en ambos casos dichos binomios sufrieron fracturas internas antes del fin del mandato. En otros casos muy concretos, cuando un político contaba ya con una base nacional propia, cometía el error de subestimar la elección del vicepresidente, lo cual esto solía tener un elevado costo político. Y eso fue lo que sucedió con Abdalá Bucaram y con Rodrigo Borja, a quienes su elección de vicepresidentes débiles les pasaría una alta factura al momento de tender puentes con la otra región. Este tema parecería no ser tan prioritario para ninguno de los dos candidatos actuales, como por ejemplo Andrés Arauz, quien carece de una base electoral regional propia más allá de la del propio partido, tanto por su edad como por su pasado de funcionario antes de militante. En el caso de Abad, entre muchas otras cosas, se puede decir que Noboa no tendrá en ella a alguien que le ayude a tender puentes con la clase política quiteña, y que esto tampoco estaría claro a quién piensa confiar dicha tarea. Ojo, lo dice Diario La Hora. El futuro presidente o el tutelado fallido, el expresidente Rafael Correa, importó al país una tendencia propia de varios países occidentales, pero inusual acá en el Ecuador, al ver que de tratar y ver al vicepresidente como un presidente en formación. Su primer vicepresidente fue luego presidente y su segundo vicepresidente, que se perfila en su momento como su heredero, continúa sumamente activo.
En el caso de los candidatos actuales a la presidencia, no se nota una sinergia con su binomio que permita asegurar que ven en él su inmediato contendor o continuador. Continuador sería. Sin embargo, en el Ecuador tampoco ha funcionado la fórmula del vicepresidente como el verdadero mandatario que manejaría al presidente como un fantoche. Esta acusación vertida contra Alberto Dajic en su momento, al igual que contra Jorge Glass, Osvaldo Hurtado, Gustavo Noboa y María Paula Romo, cuando intentó que la Asamblea la eligiera para el cargo de vicepresidente, solía tener un profundo impacto en la imagen de vicepresidente. Tanto Arauz como Abad han exhibido hasta el momento un excesivo deseo de protagonismo contraproducente e incluso imprudente, pero han sido tan mal recibidos estos exabruptos por el electorado, por el público, que resulta difícil creer que quieren aspirar a convertirse en el verdadero gobernante. Sin embargo, ambos tienen una línea a todas luces más radical que la de su propio compañero de fórmula, algo que también recuerda al radicalismo que se podía reconocer en Alberto Dajic e invita a tener presente el final político que tuvo en su vicepresidencia. El vicepresidente ausente, a su vez el presidente Guillermo Lasso, instauró la imagen de la vicepresidencia como irrelevante, sea por cálculo del primer mandatario o por simple descoordinación. Adivine. La verdad es que el vicepresidente Borrero ha tenido un rol de discreción y de una intrascendencia que poco se corresponde con su vida empresarial y laboral. Hacer eso con su principal subordinado, su vicepresidente, debería resultarles imposible a González a Noboa, tanto por las características personales de estos como por la sed que tiene la ciudadanía de volver a sentir la presencia del vicepresidente. Ante todo ello, queda más vigente que nunca que la pregunta de ¿qué vicepresidente le espera al Ecuador? Es justo también preguntarse a quién obedece su presencia en la papeleta. En el caso de Abad, ¿habría estado en el binomio sin la exigencia de la paridad? Queda claro además que su fecundidad en conceptos y eslóganes no se corresponde aún con un instinto político equivalente. Arauz, a su vez, es más que un ex candidato presidencial que se niega a aceptar la derrota y quiere colarse de otra manera. Parecería no darse cuenta de cuánto daño le hace a las expectativas del país y su propia campaña con su afán de exposición. A la larga, toda esta incertidumbre no es más que otro síntoma de los tremendos efectos del colapso del sistema nacional de partidos que se entrega ahora a generar candidatos ilegítimos. Bueno, ¿qué está haciendo el país para que los partidos vuelvan a tener gestión y formación de cuadros? Esa es la pregunta que, conforme al descenso de la conciencia política de las masas, se agrava. Se tornará cada vez más importante. Así dice Diario La Hora. Por su parte, Primicias sobre los vicepresidenciales, ¿suman o restan? ¿Qué será? En estos países, en los países en los que se elige presidente y vicepresidente en la misma papeleta, la pregunta que surge es si el candidato a ocupar este cargo, este segundo espacio político del Ejecutivo, es relevante o no en el proceso electoral. Aunque hay opiniones divididas al respecto, lo cierto es que resultaría difícil evaluar con datos medianamente bien concebidos cuáles son los efectos de los candidatos a vicepresidente sobre el resultado final. Por tanto, no hay otra opción que limitarse a escuchar conjeturas razonadas o criterios indirectos sobre el rol efectivo de quien acompaña al presidencial en la carrera por este poder político. En dicha condición se hallan ahora mismo los ecuatorianos frente a las declaraciones públicas sobre diversos temas. Andrés Arauz y Verónica Abad. En redes sociales, ese espacio en el que
interactuamos comúnmente con lo que se piensa de forma similar a nosotros, hay una lectura mayoritariamente al respecto. Allí se señala que las actuaciones de Arauz y Abad, lejos de beneficiar a González y a Noboa, lo que han provocado es inquietudes y temores entre el público. Se lo ha dicho, si es que lo ha dicho es cierto, y por lo tanto existe una distancia entre la postura de los presidenciables respecto a sus compañeros de fórmula. Una conclusión que se deriva de forma casi inequívoca es que no existe coordinación entre ellos, o que las campañas de unos y otros se manejan de forma autónoma. Sin embargo, esta es solo una de las caras de la moneda. Hay otra muy posible interpretación de la realidad que, aunque no es lo que muchos podríamos acoger, vale la pena señalarla, pues podría ayudar a despejar las dudas existentes al respecto. Esa lectura alterna en torno a los aparentes desaguisados de Arauz y Abad es que su propósito es capturar al sector, un sector del electorado. ¿A qué sector? No sé. Que se siente representado en ese tipo de opiniones y que a pesar de ello le costaría expresar su posición de forma abierta. ¿Qué será? En momentos en los que la tolerancia política ha perdido buena parte de la batalla y las ideas únicas se posicionarán sin derecho a réplica o crítica alguna, quizás lo que dice Arauz o Abad constituye un bálsamo para que quienes piensan de esa forma, aunque no lo pueden hacer públicamente. Dicho de otra forma, en tiempos en los que la cultura de la cancelación se impone frente a ciertas creencias o visiones de la vida, lo que podrían generar los discursos de ambos es dar voz a quienes se sientan aprisionados en una sociedad que tacha en ocasiones irracionalmente sus preferencias ideológicas o sociales. Si esto es así, entonces no hay inconsistencia en las campañas electorales, tampoco ausencia de diálogo entre los dos binomios. Lo que sucedería muy al contrario de lo que se podría creer es que hay toda una estrategia muy bien diseñada que elimina de los presidenciables los temas o abordajes que pueden lucir por políticamente incorrectos y los trasladaría a quienes los acompañan en la papeleta. Bajo esta perspectiva, no solo se capturarían las preferencias de los ciudadanos que se revelan de forma más abierta a través de González o Noboa, sino también aquellas que en ocasiones, sin mayores argumentos, se las descalificaría de forma abierta. Por tanto, valdría la pena evaluar las declaraciones de Arauz y las de Abad más allá de nuestro propio frente o nuestro propio lente y darnos la oportunidad de explorar otras opiniones, otras opciones de comprensión de la vida política de cada uno. Eso aportaría en alguna medida al menos a comprender mejor el tipo de sociedad en la que vemos o vivimos y las razones por las que algunas organizaciones políticas generarían más adeptos que otras. Las opiniones que en ocasiones se lucen a primera vista desfasadas en el tiempo que viven las sociedades podrían traer tras de sí toda una tendencia de pensamiento que se siente incapaz de expresarse por el temor a las críticas, el rechazo y la ignominia. Allí puede estar una causa del ascenso meteórico de Milei, por ejemplo, en Argentina, o en su momento de Bolsonaro en Brasil. Allí puede estar también una posible interpretación de la actuación de Arauz y Abad, quizás, y contrariamente a lo que sabemos o solemos pensar,
las declaraciones de los vicepresidenciales terminan sumando más que restando votos a sus compañeros de fórmula. Más allá del caso ecuatoriano, a medida que avanza la cultura de la cancelación de opiniones o creencias distintas a las posicionadas socialmente, la posibilidad de discursos extremistas va en aumento, y esto parecería ser la tendencia hoy en día. Diario El Mercurio, sobre el mismo tema. Los presidenciables escogieron perfiles que les complementen, que no le resten votos y que lleguen a electores a los que a ellos les dificulta llegar. Hay 3 cuencanas entre las candidatas a la vicepresidencia. Y continúa. 7 mujeres y un hombre fueron escogidos para acompañar a los candidatos presidenciales en su camino para llegar a Carondelet. ¿Pero por qué los escogieron como candidatos a la vicepresidencia? Para los expertos en política, lo que se busca es un complemento de personalidades, de nichos a los que se busca llegar, de temáticas a tratar e incluso de regiones y provincias de las que provienen. Según Natalie Becerra, experta en comunicación política, la selección en esta ocasión se basó principalmente en las áreas de interés que se tratarán en campaña. Es así como el candidato presidencial seguramente se embanderaría de 2 temas que más les preocupan a los ciudadanos, estas que serían la seguridad, la corrupción y la economía, mientras que los presidenciables tratarían los temas sociales. Esta fórmula solo no se aplicaría en el binomio de Correa, en el que sería al revés. Otro de los aspectos recurrentes en la dirección de los compañeros de fórmula que resalta Becerra es la preocupación académica de los candidatos a la vicepresidencia de la República. Todos poseen títulos de cuarto nivel, incluidos ingenierías, masterados y doctorados. La mayoría los ha obtenido en el extranjero. En el sentido de pertenencia, tradicionalmente, si el candidato presidencial es de la sierra, busca a alguien de la costa que lo acompañe y viceversa, con el objetivo de, según explicó este politólogo Francis Carrión, de afianzar el sentido de pertenencia. Sin embargo, esto por lo general pesa mucho o solo en la población específica a la que pertenece el postulante. En esta ocasión tenemos 3 candidatas a la vicepresidencia que son de Cuenca, y eso sí puede pesar mucho para que los cuencanos voten por ellas. Pero a nivel nacional, a una persona no le importa mucho de dónde viene el candidato, sino que verá, sobre todo si es alguien que lo aporte al presidenciable para que juntos le solucionen sus problemas. Así lo explicó el experto. El anticorreísmo. Las dos campañas presidenciales anteriores se basaron en gran parte correísmo, anticorreísmo. Sin embargo, para Carrión, la gente está cansada del tema y en esta ocasión espera la discusión, que ésta no se enfrasque tanto en esto, sino que más bien proponga y dé planes de gobierno. La mayoría de los ecuatorianos, nosotros, aprendimos que el enfrentamiento entre correístas y no correístas no es la forma de hacer política. Por eso los candidatos no tuvieron problema en elegir una candidata con un pasado con esa tendencia política, porque esperan que se analice su perfil y no su trabajo en sí o no a un gobierno. Así explicó el experto. Además, Natalie Becerra puntualizó en algo, que actualmente es muy difícil de encontrar perfiles que no hayan tenido algún tipo de vinculación con la época, bueno, odio esa palabra, correísta, pues fue en gobierno, un gobierno que duró 10 años
y existe toda una generación de profesionales que en algún momento trabajaron en esta área técnica, lo cual no les vuelve correístas. Diana Jacome, compañera de Jan Topic, nació en Santo Domingo de los Áchilas. Tiene títulos en Comunicación y Derecho, es máster en Derecho Constitucional por la Universidad Espíritu Santo y de Argumentación Jurídica en la Universidad Alicante, España. Ha trabajado como presentadora en varios medios y como abogada en algunas instituciones públicas. Por su parte, Nori Pineda, quien estuvo con Yacu Pérez, ella nació en Guayaquil, es ingeniera comercial por la Universidad Católica de Guayaquil, máster en Dirección Financiera en la ESADE Business School de Barcelona, España, y es PhD en Dirección de Empresas y es vicerrectora de la Universidad Ecotec de Guayaquil. Por su parte, Andrés Arauz, compañero de Luisa, es nacido en Quito, economista, graduado en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, máster en Economía por la Flaxo y tiene un PhD en Economía Financiera por la Universidad Autónoma de México. En este gobierno de Rafael Correa ocupó varios cargos directivos en el Banco Central y en la CERCOP. Tenemos a Erika Paredes, compañera de Otto Sonnenholder. Ella nació en Cuenca, es licenciada en Asuntos Internacionales por la Universidad de Azuay y es máster en Administración Pública por la Universidad Harvard, Estados Unidos. Trabajó por 10 años en la ONU y fue coordinadora de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República entre 2013 y 2016. Andrea González, la binomio del difunto Fernando Villavicencio. Ella nació en Guayaquil, es ingeniera en tecnología ambiental por la Universidad del Pacífico, es activista ambientalista y docente, fundó y dirige la plataforma Ecoverde, que se encarga de la comunicación ambiental. Ha trabajado en el sector privado, incluidas empresas vinculadas con la producción de camarón. Verónica Abad, compañera de Daniel Novoa. Ella nació en Cuenca, estudió estrategia pública y administración de partidos políticos en Gummersbach, Alemania. Es fundadora de la Red de Mujeres Directivas, plataforma que trabaja para dar visibilidad a mujeres de alto potencial. Fue candidata a la alcaldía de Cuenca en las pasadas elecciones seccionales en febrero. Tenemos a Luz Marina Vega, compañera de Javier Hervas. Ella es nacida en Imbabura, es médica por la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, Cuba, y máster en Gerencia de la Salud, especializada en Medicina Ancestral. Fue presidenta del patronato de Cotacachi, Imbabura, durante la alcaldía de su esposo, Auqui Tituaña. Linda Romero, compañera de Bolívar Armigos. Ella, por su parte, nació en Cuenca. Se graduó de Comunicación Social y en la Universidad Salesiana. Tiene un diplomado en Comunicación Política por la Universidad Samán de Jalisco, México, y es máster en Política Empresarial por la Universidad Casa Grande. Ha trabajado en varios medios de comunicación y como consultora política.